Hola, ¿cómo están? La respiración azul de su poesía conversa con la naturaleza y proyecta el canto de sus antepasados. Son más de 4 décadas de premiada obra poética, de un oralitor y también ensayista. Hemos estado muchas veces juntos, volvemos a encontrarnos en un momento especial para su pueblo. Vamos a conversar hoy día con Elicura Chihuailaf, que llega de su comunidad de Quechurehue. Elicura, un gusto volver a tenerte acá en Off the Record. Muchas gracias, Takuifi y Fernando. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar. Elicura, yo te había dicho cuando nos encontramos que quería partir con la lectura de Así transcurren mis sueños, mis visiones, que tienes ahí. Las palabras son como el sonido del cultrún. Me están diciendo mis antepasados, pues se sujetan en el misterio de la sabiduría. Por eso, con tu lenguaje florido, conversarás con los amigos e irás a parlamentar con los Winca. Montado sobre un arco iris, viajo por el mundo. Los 4 dueños del viento me acompañan. Tal vez en las nubes deba combatir contra nuestros adversarios. Voy pensando. Tal vez un día con sangre pintaré los caminos de mi pueblo, está diciendo. Gracias, Elicura. Te pedí ese poema porque quería hacer el vínculo con un tema obviamente ineludible, que es todo el impacto que ha tenido a nivel del país el asesinato de Camilo Catrillanca, que es el último de una larga lista en una zona ocupada hace tiempo por una policía militarizada. ¿Qué hace la diferencia del impacto de este crimen en la sociedad chilena con lo que ha transcurrido por tanto tiempo con el pueblo mapuche? Como siempre, lo alevoso de estos crímenes, varios de ellos por la espalda. Lo burdo de las argumentaciones y luego la existencia de la vilipendiada red social. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, ese aspecto marca la diferencia. Porque mientras los medios de comunicación oficiales daban una versión, en las redes sociales circulaba no solamente como antaño el sonido, sino que también la imagen, que hacía o hizo imposible que esto se ocultara como pasó. Nombrar el caso del Peñi y Mendoza Collido, ¿no? Que también la argumentación fue burda, fue en otro tiempo político, porque esto es transversal, ¿no? Y lamentablemente da muestra que tanto los pueblos nativos como el pueblo chileno profundo hemos vivido en una dictadura permanente y disfrazada de democracia. Y creo que este conjunto de elementos es el que marca la diferencia en lo ocurrido con nuestro Peñi Camilo Catrillanca. Te lo pregunto porque con todos sus efectos, que obviamente dañaron fatalmente la credibilidad de Carabineros en este caso, que se sumaba a lo que había ocurrido con el montaje de la Operación Huracán. Fuera del hecho policial misma, hay un trasfondo que yo no sé si tiene hoy día, yo prejuzgo que no, por el efecto que tiene en la clase política durante
de largo tiempo. El poder que hay fundamentalmente detrás de todo esto, que es el poder de las empresas forestales, del cual nadie habla, como que si eso fuera algo ajeno, tiendo a pensar que está en el corazón del conflicto. ¿Cómo ves tú esa lectura que se hace desde el poder, de la clase política, de los sectores que se acercan de alguna manera a la problemática indígena? La percepción de ese tema tan crucial que no se toca, que no se habla, que aparentemente no existe. A mí me parece que todo lo que pasó, dadas las evidencias, hace que también el pueblo chileno profundo se siente involucrado en algo del que puede ser parte perfectamente alguno de sus hijos, de sus hijas, ¿no? O de ellos mismos, ellas mismas. Que aquí hay un gran problema conceptual, ¿no? Que no se ha querido abordar. Y por eso todo lo que está sucediendo ha sido de manera transversal, ¿no? A través de los distintos gobiernos, sobre todo después de la dictadura. Por ejemplo, para hablar del gran problema que indudablemente son las forestales, que están atentando contra el elemento fundamental de la vida sobre la tierra y sobre este territorio, ahora y aún llamado Chile, y que es el agua de la vida, el agua que no tiene nacionalidad, que no tiene clase social, y que es un problema que además está subsidiado, ¿no? Y que frente por los gobiernos de Chile, ¿no? por la chilenidad superficial y enajenada, ¿no? Esos pocos dueños, esas pocas familias dueñas del poder. Entonces, en ese problema conceptual ponen en primer lugar como factor de desarrollo a las forestales, ¿no? Y las subsidian y dicen que los pueblos nativos, que el pueblo chileno profundo no quieren el desarrollo. Pero ahí está el gran problema conceptual, porque nuestra gente dice y nosotros pensamos que sí queremos el desarrollo, pero el desarrollo con la naturaleza, no contra la naturaleza. Si no se aborda la situación esta de incentivo y de creciente aumento e incluso desde el punto de vista de la economía, como lo explicaba un conocido diario que decía que el desarrollo de Chile se debía en gran parte a que Chile se ha transformado en uno de los principales exportadores de astilla y todos los elementos que se derivan de esta madera que son el pino y eucalipto. Entonces, pero la pregunta es, si hoy día, dice nuestra gente, dicen nuestros diferentes movimientos, agrupaciones mapuche, si hoy día se piensa por parte de ese pequeño grupo de poder del Estado y de otros, ¿no? Porque aquí está involucrado el Poder Judicial, uniformado y todos aquellos que sostienen esto. Dice, si cada uno de nosotros es un potencial terrorista, ¿no? Por defender la naturaleza, ¿cómo se llamaría o cómo debiera llamarse aquel que atenta contra la vida de los seres vivos y entre ellas los seres humanos? Esa reflexión sobre este tema que ha sido tan candente en las conversaciones, pero tan exento de cierta argumentación que hoy día conversamos con Helicura, seguimos en un minuto. Espéranos. Helicura, siguiendo con tu reflexión, tú hacías a la pasada ahí una referencia a un concepto que tú lo has acuñado muy bien, que es la chilenidad superficial, que tú lo contrastas además en esta mirada desde el poder, en todas sus expresiones, con lo que llaman la hermosa blanquidad, rubiedad, negritud, morenitud del pueblo chileno. Esta coyuntura que se vive hoy día, este impacto que provoca este crimen horroroso, que como bien dice, no es el primero, y desgraciadamente uno imagina que uno va a ser el último, ese diálogo con esa otra chilenidad. Uno puede pensar en lo esencial, por ejemplo, del legado de grandes figuras de nuestra cultura, grandes emblemas, la Mistral, Neruda, Pablo de Roca, Víctor Jara.
que sí apreciaban ese vínculo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con este mundo político? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad chilena que eso avanzado se desvanece? Mira, a mí me toca andar a lo largo de Chile, fundamentalmente entre Iquique y Punta Arenas, conversando con jóvenes, ¿no? Con jovencitas, con niños, niñas. Y yo creo que ellos están mirando con perplejidad lo que ocurre, porque se están haciendo más preguntas de lo que el adulto se imagina. Y yo le digo, estoy con ustedes, porque creo que aquí somos los adultos los que no hemos hecho la tarea. Aquí se ha perdido la conversación con ellos, con ellas. Y me parece que tiene un origen desde el mismo lugar en el que nos estamos refiriendo, la chilenidad superficial y enajenada, que así como antes miraba hacia Europa, hoy mira hacia Estados Unidos. Entonces, la cuestión es no que la chilenidad no se mire a sí misma. Y a mí me parece que los jóvenes, en toda esta dualidad que es Internet, se están mirando porque quieren saber quiénes son. Y aquí, entonces, la tarea de los adultos tendría que ser asumir la conversación. No solamente la crítica para los niños y jóvenes que están entregados muchas veces a Internet porque no tienen otra posibilidad, porque en la mesa los adultos nos están invitando a una conversación, y que recuerden que la conversación es lo más importante, que es un arte que tenemos que desarrollar y que los pueblos nativos han conservado. Y un arte porque no es tan difícil decir algunas cosas. Nuestra gente dice que el arte consiste en aprender a escuchar, porque ahí está lo difícil. Y entonces hoy, cuando las utopías están como desaparecidas o soterradas, la conversación indudablemente se transforma en un acto de subversión en el más profundo sentido de la palabra, porque nos permite mirarnos cara a cara, expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, sin temor a la diferencia, ¿no? ¿Y tú eres optimista en esa visión de los jóvenes? Eh, eh, yo me declaré hace ya hartos años escéptico optimista. Y escéptico porque veo, y bueno, hoy día está la constatación, el derrumbe que se estaba generando a partir de esta ausencia de conversación. Y optimista precisamente porque veo que los jóvenes siguen cargados de sueños y de ternura. Que suele ser una argumentación que uno escucha en la opinión de las autoridades y de algunos incluso académicos que suponen conocer la historia de Chile, es que recurren a lo complejo de la diversidad de la representación del pueblo mapuche, en lugar de verlo como una fortaleza. ¿Cómo se vive eso en las comunidades? Porque hoy día uno, claro, a propósito de este caso que provocó la conversación, vio cómo se juntaron las distintas comunidades que muchas veces no se encontraban, que se juntaron. Claro. ¿Ese argumento es una falacia? ¿Esto de la diversidad como una dificultad para dialogar? Yo creo que la diversidad en ninguna parte es una dificultad. Al contrario, es precisamente la posibilidad de escuchar todas las opiniones. Y cuando nuestra gente se reúne en hechos concretos, simplemente la demostración del contacto permanente, porque en la visión de mundo nuestra, el cultrún, que yo creo que la mayoría conoce, este tambor ritual, tiene ahí el dibujo de las 4 diversidades fundamentales. Lo raro sería que no existiera la diversidad en el movimiento de las distintas miradas, porque nuestra gente dice, nosotros no podemos representar desde la cordillera todos los problemas que tiene, por ejemplo, o las posibilidades que tiene nuestra gente mapuche lafkenche, ¿no?, de la costa, o del sur, huilliche, o del norte, picunche. Entonces, los pehuenche o puelche no podrían asumir la representación porque estarían entonces
haciendo caso omiso a la Excluyendo. profundidad del pensamiento, de lo que se denomina en Mapudungun Tropilmonien, ¿no? La totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente. Entonces, ¿cómo podríamos excluir? ¿Cómo podría ser solamente un sector que represente esa totalidad? No, tiene que expresarse todo eso. Y antaño, si se mira la historia, los Fue así. claro, Fue así. los imperialistas españoles, que eran como los imperialistas de hoy estadounidenses, sin embargo asumieron Tienen esa que conversar diversidad. con la actitud. Exacto. Bueno, Licura, como siempre ha sido un gusto tenerte, pero creo que lo fundamental de que queríamos, de tu reflexión, lo han escuchado nuestros telespectadores y bueno, con ese optimismo que vislumbra algo, nos quedamos por lo menos para las conversaciones contigo. Ha sido un gusto. Chao tú, Fernando. Oye, ustedes lo esperamos en una próxima conversación, ojalá, con un personaje que desafía, con una mirada de algo que conmueve, pero que muchas veces no sabemos distinguir con precisión en la propia mirada de nuestra historia.